Bé, bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a la lliçó inaugural del curs 2023-2024 de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Com bé sabeu, la lliçó inaugural impartirà la doctora Rocío Broquetas Galán. També, com bé sabeu, per problemes logístics, ha tingut problemes amb el transport i està una miqueta així neguitosa, però ho hem pogut salvar-ho i al final farà la conferència en línia des de Madrid i no presencial com estava prevista. Lamentem, de veritat, les molèsties que aquest incident us hagi pogut ocasionar, no? Sobretot perquè hem hagut de... Estava prevista que vingués la directora general del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, havia de fer un discurs, etc., però les coses són com són. Bé, tot seguit us passo a presentar la conferenciant i em passaré el castellà perquè, evidentment, sàpiga què dic d'ella, ¿no? Bien, Rocío, voy a empezar ahora ya con la presentación. Ya les he explicado un poco lo que ha pasado y, bueno, que lamentamos el incidente. Bien, es un honor para, en nombre propio y en nombre de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, contar con la presencia, aunque sea virtual, de la doctora Rocío Broquetas Galán, sin duda un referente para todos y todas las profesionales de la conservación y restauración en España. Tiene una larga trayectoria, además su tesis doctoral y un libro que está en la biblioteca de la escuela desde el 2002 al que ahora haré referencia, ha sido un referente, ha sido y será, yo creo, un referente en el tema en el que ha investigado la doctora Broquetas. Bien, Rocío Broquetas Galán es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Es también conservadora restauradora por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Desde el año 1986 hasta 2014 ha trabajado como restauradora de pintura de caballete en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. A partir de 2014 y en la actualidad es restauradora del Museo de América, también en Madrid. Se ha especializado en conservación de pintura virreinal americana y actualmente dirige un proyecto muy importante de restauración e investigación sobre la serie de la vida de la Virgen del artista novohispano Miguel Cabrera, para el que la Fundación Getty de Los Ángeles, que es una fundación, como sabéis, muy importante, les ha concedido una subvención dentro de la iniciativa Conserving Canvas. Su especialidad como investigadora son las fuentes para el estudio de los materiales y las técnicas pictóricas en España e Iberoamérica. Y en 2002 publicó su tesis doctoral, que insisto, la tenemos en la biblioteca y creo que sería importante que le echaréis un vistazo. Su tesis doctoral que tiene por título Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de oro. Sobre este tema ha escrito numerosos artículos y colaboraciones en libros, así como ha impartido cursos y conferencias en varias universidades españolas, portuguesas e iberoamericanas. Desde el año 1986 hasta la actualidad, tanto en el Instituto del Patrimonio Cultural de España como en el Museo de América, ha desempeñado la función de tutora de becarios y estudiantes en prácticas y ha tenido también estudiantes de aquí de la escuela. Este tema le ha preocupado mucho, se ha interesado por él y es el tema que hemos acordado del que hablará en esta conferencia a partir de su propia experiencia. El título de la conferencia pues es La práctica en la formación de restauradores, reflexiones y propuestas a partir de la experiencia personal de la doctora Broquetas. Insisto y que es un placer que la doctora esté hoy aquí, aunque virtualmente, y es un honor para la escuela que pueda impartir esta lección inaugural. Le cedo la palabra y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miquel. Quiero agradecer enormemente a la Escuela de Restauración de Barcelona esta invitación. Para mí es un orgullo y un honor
La verdad es que estoy muy triste de no poder estar ahí ahora en persona, porque no es lo mismo, pero bueno, estos percances, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Como has dicho, gracias a Dios tenemos estas nuevas tecnologías que nos hacen salir del paso. Estoy muy agradecida por esta invitación y también quiero mencionar, aparte del director, a Miquel Mirambell y al profesor Joan Escudé, quiero agradecer también a la alumna Laura Romaní, porque ella es la que me animó, me sugirió, ¿no?, que viniera a dar esta charla. Efectivamente voy a hablar sobre el importante papel de las prácticas en la formación de un restaurador. Pensarán que osada yo, que no soy docente, voy a hablar de esta parte tan importante de la formación en una escuela de restauración, ¿no? Pero realmente es algo que en estos últimos años, bueno, siempre le da un papel, mucha importancia, ¿no?, a este papel de las personas que trabajamos en instituciones, porque creo, siempre lo he defendido, que debe ser también una parte de nuestra labor, ¿no? Es como devolver a la sociedad lo que la sociedad también nos ha dado a nosotros en nuestra educación. Y bueno, pues estos últimos años, como digo, me ha hecho reflexionar mucho sobre la importancia de esta faceta de la formación y, bueno, hasta qué punto podemos aportar desde las instituciones para formar restauradores, ¿no? Desde luego parece ocioso, ¿no?, argumentar aquí la necesidad de las prácticas, de la formación práctica, ¿no?, cuando se reconoce universalmente que no hay formación completa si no se incluye el aprendizaje práctico, ¿no? Y además cuando es una profesión, precisamente la nuestra, que nace de contextos de trabajo primordialmente manuales, ¿no? Voy a comenzar mi presentación con un recuerdo de mi época de estudiante. Yo estudié en la Escuela de Conservación y Restauración de Madrid, como ha dicho antes el director, a finales de los 70. Allí en esa época en nuestra escuela solo se cursaban dos especialidades, pintura y arqueología. Pero a nosotros los de pintura nos daban un pequeño cursillo de un mes o un mes y medio sobre escultura policromada. El profesor que nos daba ese cursillo era un restaurador que era muy bueno, era un restaurador, pues como muchos de los profesionales que entraron en los primeros años en el instituto, que procedía pues de entornos de talleres, ¿no?, talleres de imagineros, en el caso de escultura, copistas, bueno, luego comentaré un poco, ¿no? Y este restaurador pues nos tuvo prácticamente todo un mes aprendiendo a afilar gubias. Eso es algo que lo recordamos los de nuestra generación siempre pues un poco irónicamente, nos hacía gracia, decíamos, bueno, pero yo con el tiempo he rescatado estos recuerdos y realmente digo, bueno, es que en un mes que se podía aprender de restauración de escultura, pues prácticamente nada, bueno, por lo menos nos dejó esa enseñanza, supimos a cómo afilar las gubias, ¿no? Puede parecer un poco nimio esto, ¿no? Pero es un recuerdo, como digo, que me aflora muchas veces. Y es esa necesidad que tenemos del conocimiento práctico, ¿no?, de la experiencia práctica. Yo, claro, efectivamente en la formación a lo largo del siglo XX y siglo XXI, pues la carga de conocimientos teóricos se ha ido aumentando por esa evolución que ha dado la propia profesión de la restauración, ¿no? Yo siempre he sido una ardiente defensora de que nuestro trabajo tiene que estar justificado con una argumentación reflexiva y crítica, que no se consigue si no es con una buena formación teórica. O sea, eso lo he defendido siempre y es normal. Nosotros no trabajamos solo con las manos, trabajamos con la cabeza y eso tiene que estar asentado en unos conocimientos científicos y humanísticos importantes, ¿no? De hecho, pues esa creciente incorporación de la ciencia, ¿no?, a lo largo del siglo XX, pues ha sido fundamental, ¿no?, en esta evolución, este giro que ha ido dando nuestra profesión. Y la carga teórica ha ido aumentando y yo siempre me planteo esa cuestión, ¿no? Y ustedes como docentes, pues
sabrán mucho de esto, ¿no? ¿Cuánto ha afectado eso a la práctica? ¿El equilibrio se ha guardado o se ha desequilibrado la balanza, ¿no? El contexto, el manual, eminentemente manual de la profesión, pues ya se sabe, ¿no? Hay muchos estudios sobre la historia de la restauración en España con los que no me voy a detener porque está todo ahí recogido con estos trabajos especializados, ¿no? Que tengo aquí pues, los ejemplos así más importantes y que seguramente los conocen, ¿no? En ellos se da cuenta de esa extraordinaria transformación que se ha dado en la actividad de la restauración a lo largo del siglo XX, desde su antiguo perfil de artesano, artista, con habilidades manuales y artísticas para componer, ¿no? Historias, esculturas, etcétera, hasta el concepto más actual, ¿no? De una actividad que se fundamenta en conocimientos y metodologías científicas, ¿no? O sea, solamente voy a hablar de un ejemplo que es el que yo conozco, porque es en donde yo empecé a trabajar, ¿no? En el año 86 empecé a trabajar en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y esta institución se crea en 1961. Este es un cuadro de Antonio López, que es cuando se está construyendo el edificio a finales de los 60. Entonces, cuando se crea el instituto, se llamaba Instituto Central de Restauración y Conservación de Obras de Arte y Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología. Se conocía como el ICROA, ¿no? Durante mucho tiempo se conoció así. Y era un centro que se crea a imagen del IRPA de Bruselas o del ICR, ¿no? Del Centro del Restauro de Roma. Su fin era dotar al país de un servicio nacional estructurado de conservación y restauración, que se había visto truncado por la Guerra Civil. Realmente hay unos antecedentes, porque había un servicio que se había creado en los años 20, que tenía su sede en el Prado, no tenía sede propia, ¿no? Pero como digo, en los años 60, cuando se crea esta institución, ¿no? Se crea también dotado pues, con una serie de laboratorios científicos, etcétera, ¿no? Los primeros restauradores que pasaron a integrar esta institución eran personas formadas en oficios tradicionales, ¿no? Como he dicho, pues imagineros, doradores, carpinteros, o en la Academia de Bellas Artes, la mayoría copistas o pintores restauradores más especializados, y también profesores y personal técnico de las escuelas de Bellas Artes, ¿no? Y de los museos nacionales. Eso fue esa primera plantilla. Y luego la especialidad de restauración de pintura concretamente ya estaba más consolidada que otras precisamente por la tradición ya desde el siglo XVIII de pintores restauradores, los restauradores de la corte, ¿no? Que con todas las restauraciones que se hicieron tras el incendio del Alcázar, etcétera. Y a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, el aprendizaje tendrá lugar fundamentalmente en los museos, que capacitaban a sus propios restauradores, y era una formación fundamentalmente centrada en la práctica y demasiado predispuesta a los secretos de oficio, ¿no? Eso es algo que es una tradición que ha llegado casi hasta hace poco, ¿no? Muy ligada a los talleres, ¿no? Al conocimiento de taller, ¿no? En el decreto de creación, pues ya el instituto iba a tener unas funciones más abiertas hacia al carácter científico, investigador, etcétera, ¿no? Algo, pues, más novedoso, que no solamente se da en ese centro de Madrid, también en otros lugares, en Cataluña también, ¿no? O sea, hay una evolución ya hacia adelante. En el caso concreto del instituto, pues en el año 1963, Paul Coremans, que entonces era director del Instituto Real de Patrimonio Artístico de Bruselas, del IRPA, se le comisiona a la UNESCO para venir a Madrid a hacer un informe técnico, o sea, una asesoría y dar unas directrices sobre cuáles eran, cómo se debía de organizar ese servicio de conservación y restauración de patrimonio, ¿no? Y también cómo instalar un equipamiento científico para un laboratorio. Eran conscientes, en efecto, de la necesidad de esa formación técnica y científica de los primeros restauradores que formarían parte de la primera plantilla. En el informe que redactó Paul Coremans,
tras su visita, que la realizó en noviembre del 1963, ¿no? Allí analiza las funciones, el organigrama del instituto, y en ese informe describe el nivel de capacitación que tienen que tener y de formación que tienen que tener los técnicos especializados, ¿no? Él, con una clara visión de futuro, señalaba que los 5 pilares básicos en los que se debe asentar la institución era la conservación, la documentación, la investigación, la formación y la difusión. Eso ya estaba dando unas pautas de cuál era ese perfil al que debía de aspirar el profesional de la conservación y restauración, ¿no? Y también consideraba Coremas la importancia, ¿no?, de formar técnicos, ¿no? Era algo apremiante en el caso de España. O sea, su informe es realmente una revisión del estado de la cuestión, de cuál es el nivel profesional de los restauradores en ese momento en España, por lo menos los que pasaron a formar parte de la primera plantilla del instituto. Y también dentro de las funciones del instituto estaba la formación, la escuela, o sea, igual que pasó con el Instituto del Restauro de Roma y el IRPA de Bruselas, tenía adscrita una escuela de formación de restauradores. Lo que pasa es que hasta unos años después no empezaría a funcionar. Bueno, esto es un cartel de la Escuela de Madrid, que celebraron su aniversario, hace unos años celebraron su 50 aniversario, y estas son unas imágenes de los talleres de la escuela y del instituto, porque los primeros años de la escuela, cuando yo estudié, hasta por lo menos los años finales de los 80 o 90, perdón, compartíamos edificio con el Museo de América. Es decir, yo empecé en ese edificio del Museo de América y terminé mis días profesionales también ahí, ¿no? La reglamentación de la escuela, bueno, pues se establece en 1969 y, bueno, tampoco voy a entrar mucho en este terreno porque seguramente ahí pues tienen muchísima información de cuál es el origen de esta primera escuela que se crea, que luego administrativamente se va separando, ¿no? Hasta ya pues con la LOCSE, que se crean como centros, el sistema educativo de la LOCSE, todo eso pues voy a pasarlo por el alto. Pero en el caso del Instituto y de la Escuela de Madrid, sí me gustaría comentar que esa progresiva desvinculación administrativa, aunque al principio físicamente estaban unidos, pues va a ir en detrimento también de esa oportunidad de trabajar, de tomar estrecho contacto con los profesionales que había en el instituto, ¿no? Que en esos primeros años de la Escuela de Restauración lo había, es decir, había un contacto muy estrecho con los restauradores que estaban trabajando en el instituto. Compartíamos espacio, los talleres se compartía una parte, etcétera, ¿no? Aunque esta diapositiva, que es me imagino que ahí en la sala se leerá muy mal, pero la tengo un poco como recordatorio porque hay unos documentos que son fundamentales para definir lo que debe ser la formación, definir la profesión, ¿no?, de conservador restaurador. Uno sería la definición del ICOM de 1984, en el que dice: el fin último de la formación es desarrollar profesionales altamente competentes, cualificados y capaces de realizar de manera reflexiva intervenciones complejas de conservación y de documentarlas a fondo. Bueno, dice, para conseguir esto, los estudios de formación deben hacer hincapié en la práctica como parte esencial de todo programa formativo. Es decir, la práctica fundamental, siempre se va a insistir en ella. Con las directrices profesionales de ECO, ya en 2002, y luego en la guía que dan del 2013, van a insistir nuevamente a la importancia de conseguir un equilibrio entre formación teórica y formación práctica. En la guía de 2013, ¿no?, dicen cuáles son las competencias para acceder a la profesión de conservador-restaurador: el conocimiento altamente especializado,
se alcanza a través de un proceso formativo que constituya un equilibrio adecuado entre la formación práctica y la teórica. Siempre sale a relucir este equilibrio, pero realmente tenemos ese equilibrio y para Eco y Encore, ¿no? Un conservador restaurador es competente cuando ha obtenido las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarias para operar en su campo de especialidad. Bueno, dice, representa la capacidad para trabajar con coherencia y responsabilidad, con la prudencia apropiada en el conjunto de su campo, etc. Esta frase la tengo subrayada porque es sobre la que voy a lanzar mis reflexiones. Hasta ahora, pues todo es muy conocido por ustedes y seguramente, pues, los profesores les han hablado de todo esto. Pero eso de la prudencia, ¿qué quieren decir con lo de la prudencia apropiada, ¿no? Que implica, dice, vuelvo a leer, representa la capacidad para trabajar con coherencia y responsabilidad, con la prudencia apropiada en el conjunto de su campo e implica además la aplicación de conocimientos y habilidades adquiridas. Es decir, es lo que se consigue con la experiencia, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, vamos a detenernos un poco en la palabra prudencia. Dice, no entendida en su sentido actual, que es más cercano a la precaución, ¿no? Precaución, prudencia, precaución, sino en el sentido original de la palabra, que se refiere a la virtud, y eso leemos los diccionarios, ¿no? Antiguos, la virtud de discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal en cada circunstancia y actuar en consecuencia. Es una virtud que se adquiere con la experiencia y como tal es representada en las alegorías y en los emblemas, que nos hablan mucho de esta cualidad del alma, ¿no? Como dicen. Es un magnífico ejemplo, es este cuadro de Tiziano, la alegoría de la prudencia, ¿no? Dice Panofsky, cuando explica el sentido de esta alegoría, nos dice que interpreta el lema de la prudencia como el recuerdo del pasado, la ordenación del presente y la meditación del futuro. Es decir, en ella figuran las tres edades del hombre, la juventud, la madurez y la vejez, en alusión al paso del tiempo, que supuestamente nos va haciendo más prudentes, según indica la leyenda, ¿no? De la parte superior, que quiere decir, a la vista del pasado, el presente obra con prudencia si el futuro no malogra la acción. De modo general, el conocimiento práctico es el que se va adquiriendo, pues, a través de los actos y con el que se consiguen las destrezas necesarias para llevar a cabo una acción. Panofsky asociaba la presencia de los animales, que esto es muy curioso, con la memoria, la inteligencia y la providencia o previsión. El lobo es el pasado, que devora la memoria de las cosas, el león se agita como el presente y el perro que apacigua con la esperanza es el futuro. La virtud de la prudencia es la relación entre estas tres facultades del alma que intervienen en el acto de decisión, la memoria, la inteligencia y la previsión, con los tres tiempos sobre los que actúa, que son presente, pasado y futuro. Este precedente que viene de la tradición clásica, la teología cristiana luego lo va a incorporar como una virtud cardinal, ¿no? Por lo tanto, este concepto clásico, la prudencia, es la principal cualidad que se obtiene con la experiencia y la práctica. De modo general, el conocimiento práctico es el que se va adquiriendo a través de los actos y con el que se consiguen las destrezas necesarias para llevar a cabo una acción. Eso es lo que dice Aristóteles, que llama phronesis, ¿no? Dice, aquí voy a hacer un poco alarde de erudición, pero me parece interesante y bonito, ¿no? Estas paralelismos, ¿no? Dice que la phronesis de que habla Aristóteles normalmente se traduce como sabiduría práctica y otras veces como prudencia. No es simplemente una habilidad, que es tecnes, ni tampoco saber cómo actuar en un momento determinado, sino también la capacidad de pensar sobre cómo y por qué debemos actuar de esa manera para mejorar las cosas. La sabiduría práctica o prudencia se adquiere con el tiempo por la vía de la experiencia, no de la investigación científica, que es la episteme, sino por la exposición cotidiana a situaciones diversas. La exposición cotidiana es la experiencia.
La teoría y la práctica, evidentemente, gestionan los conocimientos de manera diferente, pero son complementarias y ambas necesarias para una formación completa. Sin embargo, por lo general, teoría y práctica están en permanente tensión porque es difícil conseguir ese equilibrio. Muchas veces tenemos dificultades para tender puentes entre la teoría y la práctica, entre cómo conseguir esos conocimientos de la teoría y los de lo que nos da la práctica. En todo caso, la discusión sobre la preeminencia de uno u otro es una discusión vana. Es con lo del huevo de Colón, ¿no? Son convergentes, pues competencia profesional se sustenta en ambos, en los conocimientos adquiridos por la experiencia y en los conocimientos emergentes, el saber científico y la teoría, ¿no? Esta lucha, esta tensión permanente me recuerda un poco, que por eso lo he traído aquí con estas imágenes, a esa lucha secular que se da hasta el siglo XVIII en los artistas por defender el carácter liberal de su actividad, ¿no? En el caso de los pintores, por ejemplo, ¿no? Que defienden, intentan silenciar o oscurecer la faceta manual de su trabajo para destacar su faceta intelectual, ¿no? Y eso era para liberarse, pues, de todas las cargas fiscales y otras sociales que traía la consideración de la pintura como un arte mecánica, un arte sujeta, como los gremios, ¿no? A los gremios, sujeta a una serie de cosas de las que estaban exentas las artes liberales. Entonces, un poco, bueno, pues es una asociación que siempre me parece que yo siento que nosotros los restauradores y restauradoras hemos experimentado en estas últimas décadas un proceso algo parecido, al tratar de hacer visible nuestra formación intelectual frente a la manual. Se crea un desequilibrio, una tensión, ¿no? Y yo creo que al menos debemos reconocer que nuestro avance hacia el futuro de nuestra profesión, el lugar en igualdad que nos corresponde con otras disciplinas implicadas en el patrimonio, viene un poco por ahí, ¿no? Ha implicado algunas pérdidas. Hemos dejado por el camino una parte importante de nuestra herencia manual y de oficio. El artesanado, los aprendizajes de taller amenazan con desaparecer en muchos campos, ¿no? Y eso es algo que es de lamentar. Cuando además sabemos que ya de por sí pues también forman parte del patrimonio inmaterial, ¿no? Pero bueno, son, como digo, son pensamientos y reflexiones, ¿no? Pero cómo ese equilibrio entre educación teórica y práctica, que es a lo que aspiramos. Yo entiendo que debe ser muy difícil. Ustedes aquí, los profesores, los docentes, luego me dirán, porque yo entiendo que como necesitamos esa carga teórica tan importante de conocimientos técnicos, científicos y humanísticos que necesita el restaurador para poder desarrollar su profesión, pues es muy difícil luego desarrollar ese conocimiento, esa formación práctica también tan necesaria, ¿no? ¿Cómo se llega a eso, no? Yo por eso traigo aquí a colación lo de las prácticas externas. Las prácticas externas pueden ser una ayuda, una complementaria a esa formación práctica importante, que habría que desarrollar, habría que potenciar. Es un poco el key de lo que yo quería venir a hablar aquí. Esta imagen, que es muy, muy bonita, pues simplemente es para esa idea, ¿no? Que la saqué pues ahí de internet, de una escuela masái, ¿no? en África, que dice: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Creo que para las prácticas en la formación de los restauradores es importante que se implique la sociedad también, que se impliquen las instituciones, se impliquen los museos, las empresas, las organizaciones profesionales, para que esa práctica, esa formación práctica se pueda complementar después o durante la etapa de la educación, ¿no? de los estudiantes. Entonces,
efectivamente, casi todas las carreras han ido incluyendo en su plan de estudios un periodo de prácticas externas. Y yo me puse, bueno, esta charla, este tema lo estuve exponiendo hace unos años en un seminario que hubo en la Escuela de Restauración de Guadalajara, en México, la ECRO, y hice así pues, una revisión rápida que no la he actualizado. Igual ahora pues no está un poco, habría que actualizarlo, quizá no sea real del todo, sobre cómo se entendían o sea, cómo están contempladas las prácticas externas en los distintos centros de formación en conservación y restauración. Entonces, bueno, dice, no están organizadas de igual manera en universidades y escuelas. En unos casos son prácticas curriculares obligatorias con diferentes créditos asociados. En otros son como, por ejemplo, las escuelas superiores, ¿no? Y también la Universidad de Barcelona, creo. En otros son curriculares con carácter optativo, también con diferentes créditos asociados, entre 3, 6 y 12. Es decir, hay unas diferencias muy grandes. La Universidad Politécnica de Valencia, o la de Sevilla, o la de Granada, ¿no? O son totalmente voluntarias, como pasa en el País Vasco. Como digo, es un poco una revisión así que por encima que hice hace unos años y que a lo mejor ahora el panorama ha cambiado. Pero bueno, eso lo traigo a la idea, ¿no? Y en cuanto a solo la Universidad de Barcelona tiene un practicum de 12 créditos, creo entender que es así, en la actualidad. Y bueno, pues lo mismo ocurre con los máster, ¿no? Los máster en los demás centros, también como el de Madrid, etcétera, que tienen prácticas curriculares obligatorias, ¿no? En el Museo de América recibimos estudiantes en prácticas de grado y máster de las escuelas y universidades. Los estudiantes suelen venir por periodos de 3 o 4 meses. En ello participan en los trabajos de documentación, conservación preventiva y restauración y se incorporan activamente al quehacer cotidiano del Departamento de Conservación, ¿no? Por lo general intentamos que se impregnen al máximo de nuestra dinámica de trabajo, del día a día. Hay un artículo que se publicó en el año 2016 en la revista de la Escuela de Madrid, la Pátina, que hacen una encuesta a unos alumnos en los que le analizan su experiencia en las prácticas, en este caso en el Museo Arqueológico Nacional, y le preguntan, bueno, qué cosas positivas ven y que... entonces ellos dicen y realmente pues las ventajas que comentan son pues las que todos opinamos que son las ventajas, ¿no?, de realizar unas prácticas externas y que desde los centros, o por lo menos nosotros desde el Museo de América, intentamos que se den esas circunstancias, ¿no? Pues dicen la importancia de la coordinación entre los distintos departamentos, es decir, ellos se van a sumergir en un trabajo interdisciplinar, van a ver cómo se conectan los distintos departamentos de los museos, la sincronización para que funcione todo, ¿no? Sobre todo que es un trabajo de situaciones reales, es decir, tienen que verse obligados a reaccionar ante una situación. Porque es así, o sea, tienen en ocasiones situaciones de emergencia que pueden darse el caso, y contando con medios y recursos concretos. También se trabajan en la documentación, se familiarizan con los sistemas de documentación de informáticos, la gestión museográfica, también con el manejo de los almacenes, el estado de conservación de las obras en los almacenes, los sistemas de almacenaje, etcétera, ¿no? Es un trabajo cotidiano que se realiza en los museos, que es el día a día que a veces nos come realmente y que podemos dedicarle poco tiempo pues, a un trabajo más detenido de investigación o a veces de hacer tratamientos más completos, ¿no?
También la ejecución de informes de conservación preventiva en las salas de los museos, pues cuando hay montajes de exposiciones, cuando hay traslado y movimiento de obras, etcétera, ¿no? Y también la intervención puntual en determinadas obras y la aplicación de criterios de intervención, es decir, se integran en el universo, en el total de las ocupaciones del Departamento de Conservación. O sea, llegan y ahí se las suelta, por supuesto, con la asesoría y la supervisión de la tutora que les corresponda, ¿no? Con respecto al trabajo de restauración, como tal, propiamente dicho, conservación y restauración, pues según las circunstancias se les asigna un trabajo a realizar durante el periodo de prácticas y que se pueden implicar en él desde las fases previas de documentación y análisis de estado de conservación o a veces en etapas más avanzadas, ¿no? Pues reintegración, limpieza, etcétera, o estabilización de un soporte. Es decir, vienen poco tiempo y claro, se tienen que incorporar a la dinámica del museo en el punto en el que esté, ¿no? Entonces, eso por un lado es un inconveniente porque a veces, pues según el momento en que lleguen, pues no van a ver un proceso completo, ¿no? O participar en un proceso completo. Pero es muy importante, desde luego, en todo caso, porque, bueno, pues son situaciones reales, ¿no? Y quizá esta experiencia puede ser la primera aproximación para los estudiantes, ¿no? A una situación real de trabajo, en condiciones ideales, que, digo, debería de implicar lo que recomienda ECO, ¿no? Para el entrenamiento práctico, que sería... los objetos elegidos deben proporcionar material para un estudio de caso bien documentado que incluya el examen técnico, la diagnosis y el tratamiento relacionado. También los estudios de caso ofrecen la mejor posibilidad de integrar todos los aspectos teóricos, metodológicos y éticos de la conservación-restauración en el entrenamiento práctico. Es decir, esa es la situación ideal. Pero como digo, juega en su contra, ¿no? En estas prácticas el tiempo limitado de las estancias, en 2, 3, 4 meses, pues es difícil aspirar a culminar un tratamiento completo y se hace muy difícil la programación del trabajo, ¿no? En esas condiciones. El provecho que sacan de sus estancias depende demasiado de las circunstancias que atraviesa el museo en cada momento y de la disponibilidad de los tutores que deben compatibilizar su tarea de tutor con otras responsabilidades. Y las tareas asignadas se determinan la mayor parte de las veces al llegar el estudiante al centro sin una planificación previa, lo que puede llevar a encomendarles tareas irrelevantes para su formación. Eso es un fallo que puede suceder cuando no hay una planificación previa. Y no es fácil hacer esta planificación previa pues cuando no hay es la suma de una serie de factores que puede ser, primero, un calendario compartido, coordinado, una planificación coordinada. O sea, me parece que sería algo muy rico a introducir, pues hacer planificaciones coordinadas para desarrollar las prácticas, ¿no? Y desde luego una solución que a mí me parece muy interesante, y ahí la dejo, y ya me dirán que pues quizás entrar en terrenos muy utópicos, pero era establecer el practicum, es decir, periodos de formación integrados en los planes de estudios, donde los estudiantes realizan fuera de la institución académica, ¿no? Como un componente curricular fundamental y obligatorio y un poco más largo para conseguir la titulación. Lo del practicum ya estaba contemplado en la ley de 1983, o sea que ya, pero parece que está poco consolidado, se ha desarrollado poco, no sé. Pero yo creo que sería algo bastante importante y necesario para la formación. Porque es quizá
la forma en que más se acerca a un desarrollo pleno de la formación práctica. Porque es trabajar con obra real, en contextos reales de trabajo, pero en un periodo un poco más largo, donde se puede hacer una planificación, propuestas, en el caso de intervención directa, ¿no? Pues una propuesta de tratamientos, a intervenir de una manera más articulada, ¿no? en las instituciones. Pero sí, soy consciente desde mi ignorancia de cómo funciona todo el mundo académico, pero soy consciente que eso es muy complejo, ¿no? Ponerlo en práctica, implementar este tipo de... porque tiene que haber un trabajo de coordinación fuerte e importante entre instituciones, las docentes y las de conservación, ¿no? Sería conveniente que se coordinen a la hora de diseñar el práctico, indudablemente, pero para eso hay que tener en cuenta las planificaciones anuales de los planes estratégicos de los museos o los centros de conservación, ¿no? O las empresas, vamos, no estoy hablando solo de instituciones, ¿no? Y claro, eso además ayudaría a que hubiera un compromiso de colaboración por parte de los centros, etcétera, ¿no? También, precisamente porque las instituciones no suelen tener planes estratégicos que incluyan a estudiantes en prácticas, a mí eso me parecería bien interesante, ¿no? Que cuando se diseñan proyectos de mayor alcance, pues se puedan integrar dentro de esos proyectos la colaboración de estudiantes de prácticas, que pueden realizar muchas facetas del trabajo interesantes y que pueden ser muy fructíferas y muy provechosas para los objetivos del proyecto también, por supuesto para el estudiante. Yo, en mi experiencia reciente, el proyecto que ha mencionado antes el director de Conserving Canvas, que estamos realizando y ya estamos en su punto final, con la serie de Miguel Cabrera, del pintor novohispano, una serie de 12 cuadros que tenemos en el museo, es un proyecto, se empezó en el año 2020, se interrumpió con la pandemia y luego pues hemos seguido gracias a este apoyo de la Fundación Getty. Hemos podido integrar restauradores de otros países latinoamericanos y estudiantes en prácticas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues han ido incorporando en diferentes etapas, lógicamente, y de diferentes procedencias y ha resultado muy bien porque así lo hemos contemplado como parte del proyecto y así queremos que ellos lo tengan en su currículum como participantes y colaboradores de este proyecto. Pero eso es algo que se puede hacer de manera más planificada. Se pueden planificar proyectos de intervención, pero también proyectos de investigación, proyectos de documentación, de muchos otros. Se pueden también hacer incluso en entornos de investigación que he hecho, pero también proyectos internacionales o con un objetivo social, ¿no? Con ONGs, etcétera. Es decir, se pueden plantear de múltiples aspectos para hacer colaboraciones y proyectos y planificación de trabajos, ¿no? Para las prácticas. Y como digo, pues esto pues es el ideal, ¿no? Pero la realidad es que es difícil, ¿no? Normalmente las tareas a realizar se determinan en el propio escenario de las prácticas, suelen depender más bien de la coyuntura institucional, como decía antes, que de lo previsto en el plan de prácticas, y se corre el riesgo, por hablar de los problemas que podemos tener, es en que a los estudiantes se les marque, o sea, se les ponga a hacer tareas marginales, irrelevantes o ajenas a su perfil profesional, ¿no?
Y bueno, pues es todo complejo, ¿no? La disponibilidad de los tutores, pues eso sabemos que hay muchos centros que es que ya renuncian a tener estudiantes en prácticas porque no hay una disponibilidad por parte del personal propio para atender a los tutores, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Y luego, por supuesto, el marco legal. Para regular todo eso hace falta un marco legal de convenios que hay que trabajar, ¿no? Pero es una realidad que las prácticas aportan una mayor madurez al estudiante y son las que propician que los alumnos adquieran ciertos niveles de responsabilidad y compromiso. Es decir, cuando funcionan bien es porque se les da esa posibilidad de que se integren en la institución, que se sientan parte de ella, que participen en su buen funcionamiento, es decir, que se les dé un cierto nivel de responsabilidad y de compromiso. Y bueno, aquí tengo esta imagen en la que aparecen pues las últimas estudiantes que han estado conmigo y que son precisamente Laura Romaní y Ana Galindo, que también está ahora ahí en Barcelona y había ido también a escucharme y bueno, pues y bueno, la tercera que no está, que ellas tres son las últimas y por eso he querido poner esta foto, porque como digo, cuando los estudiantes se enfrentan a su propia responsabilidad y tienen que buscarse la vida en el propio museo, ¿no? Para afrontar las tareas que les han encomendado, aunque estén supervisados indudablemente, ¿no? Pero que van a depender, pues salen mucho más satisfechos de su estancia allí, ¿no? Es decir, cuando se les da que crezca ese cierto nivel de compromiso y responsabilidad, ¿no? Y este es un criterio cualitativo que se debe tener muy en cuenta a la hora de planificar prácticas. Y luego yo añadiría también otra gran ventaja y otra que es pues que es lo que más se parece también, como digo, a esa relación de los talleres de antes, ¿no? De la formación de taller que se ha ido perdiendo, que es la relación de maestro a discípulo, la posibilidad de transmitir conocimientos de personas con más canas, expertas, con más canas y con más años de práctica, pero transmitirlas pues con la cercanía, de estar el día a día explicando las cosas, ¿no? Con sus pros y sus contras, con sus pues mira, esto habría que hacerlo así, pero mira, no me ha salido bien, vamos a hacerlo de otra manera. Con esa frescura, ¿no? de la cotidianidad, pues ese trabajar, ¿no? Con esa transmisión de conocimientos de tú a tú, del maestro al discípulo, ¿no? Pues me parece que es algo que con estas prácticas es de lo que más se le parece a eso, que yo creo que es bueno, pues tiene un componente muy positivo en la formación y que pues deberíamos de intentar que entre todos pues se pueda desarrollar, ¿no? Este sistema de prácticas. Bueno, por mi parte, este es no sé cómo salir de... He terminado, este es el fin de mi charla, pero no sé cómo salir, perdón. No, está todo ya. Sí. Ahora veo ya no sé si... ¿Así? Perdón, bueno, nosotros te vemos en pantalla, yo también estoy en pantalla y vemos la pantalla también de la sala. No sé lo que ves tú, pero... ya he dejado de compartir, ¿no? Bueno, pues sí, yo ahora veo ya también la sala y te veo a ti también. Sí. Perfecto. Bueno, pues nada, ya para terminar, muchas gracias por tu charla. Gracias por el breve paseo por la historia de la conservación y restauración desde la formación práctica externa. También yo creo que has hablado bien y has puesto el dedo en la llaga sobre el equilibrio entre teoría y práctica, o la tensión entre teoría y práctica, que esto es un tema recurrente y difícil.
Es interesante también la visión del ocupador, que nosotros no tenemos, es decir, de la institución que ocupa, porque nosotros siempre, el alumno lo ve desde una óptica, el docente desde otra, y aquí has de alguna forma expuesto la visión del ocupador. Y lo que me ha gustado más es el alegato, la defensa de la prudencia, sobre todo para los que tenemos una edad, porque está claro que la prudencia se adquiere con la experiencia, ¿no? Bien, dicho esto, y como tenemos tiempo, si hay alguna pregunta en la sala o alguien que hace alguna observación, yo te la traslado y si no ya daremos por terminada la charla. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna observación, alguna pregunta. Sí, hay una. Laura, si quieres, ven, ¿no? Carla, que te vea. Laura Romani quiere, que es la alumna que vino a hacer las prácticas. Le dejo que se ponga aquí. Hola, Rocío. Hola, Laura. Vale, bueno, yo creo que uno de los momentos más impactantes cuando acabamos la carrera es que estamos como en una burbuja de estar acostumbrados a ciertas metodologías, ciertos materiales, y cuando llegamos al centro de prácticas es como un choque de, no solo con el tutor por toda su experiencia que he tenido profesional, sino también con las otras estudiantes que también vienen de otras instituciones, y creo que ese momento inicial es como un choque muy importante en el que se comparte y se aprende muchas cosas nuevas. Y bueno, tenía dos preguntas, pero la primera era, ¿qué crees que alumnos y tutores pueden aportar uno al otro y entre ellos durante el periodo de prácticas? Alumnos y tutores, o sea, entre ellos. Bueno, bastante de lo que he dicho, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la realidad de cada situación, pues el alumno se sumerge en el trabajo cotidiano de la institución. Por lo menos nosotros lo planteamos así porque es difícil hacer una planificación, sería lo deseable, ¿no? Hacer una planificación previa diciendo, bueno, ¿qué es lo que comentaba antes? A mí me gustaría pues, que trabajáramos por proyectos y que en los proyectos tuviéramos un espacio con la que contar con una serie de alumnos, ¿no? Para hacer determinadas tareas. Pero es muy difícil por la dinámica que nos comen normalmente, pues hacer esa planificación. Entonces viene el alumno y se sumerge en el día a día, pues lo que tengamos ahí lo vamos viendo. Entonces, eso es un aprendizaje. Yo, precisamente como soy realista, siempre les digo a todas, entender que esto es el mejor aprendizaje, que es la realidad. Vais a ver los pros y los contras. Tenéis que sacar vosotras mismas los recursos adelante, porque hay veces que hay que salir del paso, ¿no? De las situaciones. Eso lo habéis experimentado, ¿no? Entonces, si bien no es la situación deseable, no deja de ser una experiencia que enriquece en el conocimiento. Entonces yo creo que eso es algo que se lo digo a todas, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿no? Que la vivencia del día a día con los problemas que pueden ir surgiendo y con las dificultades que tenemos en estas instituciones, con las carencias que tenemos, pues todo eso es lo que vais a ver, es la vida real, o sea, es lanzarse a la vida real, ¿no? Entonces, eso, indudablemente, que a lo mejor otra situación sería deseable, porque sería a lo mejor pues hacer un proyecto, a lo mejor a ti te interesa más el tema de las limpiezas y sería muy interesante que tuviéramos preparado una obra con un problema de limpieza interesantísimo y que lo pudieras desarrollar desde la parte inicial de examen, análisis, etcétera, etcétera, luego propuesta, diagnóstico, tal, y luego desarrollo del trabajo. Pero esas circunstancias son difíciles. Yo creo que debemos de aspirar a hacerlas con una buena planificación, si se pudieran dar esas prácticas más largas que pues se podría hacer, ¿no? Pero entiendo que hay que trabajar mucho todavía eso, ¿no? Entonces, pero no deja de ser interesante aprender de la realidad, de lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, eso yo se lo digo a todos y a todas las que vienen.
pero pensar que esto es una experiencia, ¿no? De todo se aprende en esta vida. Entonces hay que estar siempre con la mente abierta y con y ganas de absorberlo todo. Eso por un lado. Y luego yo personalmente intento que no quedar, o sea, que contar todo lo que sé lo cuento. Otra cosa es que a veces, tú lo has experimentado, estamos a 1000 cosas a la vez y bueno, pues no os atendemos tanto como quisiéramos. Pero sabéis que nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda. Entonces, yo creo, y luego es interesante lo que has comentado, que no solamente con los tutores o con el personal del museo, es que también es con los otros estudiantes que vienen de otros lugares y con los otros compañeros del museo que son de otras disciplinas. Pues yo creo que todo eso es muy interesante, claro. Yo creo que el tema del practicum es algo que a todos los alumnos nos gustaría que se hubiera o se desarrollara en un futuro, porque creo que cuando acabamos la carrera o durante ella, la mayoría de nosotros estaríamos hasta dispuestos de hacer periodos de prácticas no remuneradas por el simple hecho de seguir formándonos o no perder la práctica, porque después de las prácticas curriculares Claro. es como que ya nos quedamos Sí. en un limbo a veces todos. Sí, saben a poco, ¿no? Es Sí. un poquito tiempo. Y bueno, pues esperemos que llegue, ¿no? Que algún día se pueda hacer. A mí me parece que sería interesante y una gran aportación. Una cosa que no comenté precisamente con esto de la formación práctica y de el difícil equilibrio, ¿no? Y es que, claro, yo cuando estudié teníamos muchas horas de práctica, no había tantas asignaturas que teóricas, por eso decía que con el tiempo se ha ido recargando el contenido teórico necesario. Yo no digo que no, claro que es necesario, pero entonces por eso es difícil el equilibrio. Pero con esto de Conserving Canvas, precisamente el objetivo de la Fundación Getty con esta iniciativa que lanzó era promover y apoyar proyectos en los que se daban problemas y soluciones estructurales de la pintura sobre lienzo, pero sobre todo cuando había cuestiones relacionadas con la forración, con los rentelados. Porque ellos piensan que las nuevas generaciones de restauradores han perdido mucha experiencia y conocimiento sobre estas operaciones de los rentelados tradicionales, ¿no? Nosotros conocimos más la gacha, en otros países la cera resina, en fin, con otros. Y claro, tiene su sentido porque con el mayor conocimiento y mejor valoración científica de las necesidades, ¿no?, que hay de conservación, etcétera, pues ya no practicamos esa operación así de manera sistemática como se hacía antes, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que los estudiantes van perdiendo ese conocimiento, ¿no? Nosotros aquí a lo mejor no tanto, pero en otros países de Europa y Estados Unidos, pues sí, hay mucho desconocimiento sobre los procesos tradicionales de forración. Entonces es evidente que, claro, no hay que volver a eso, pero la formación se está perdiendo de eso. Entonces ellos sí apoyan, pues cuando hay que hacer un trabajo de forración o eso, pues les interesaba que sea también un momento de poder formar a otra gente, ¿no? Por eso apoyaban este tipo de proyectos. Nosotros teníamos que hacer una forración en esto del Getty, ¿no?, en lo de Miguel Cabrera, y bueno, pues por eso tuvimos ese apoyo, ¿no?, concretamente. Es decir, es un ejemplo para comentar cómo efectivamente quizá yo cuando me formé pues hacíamos forraciones así, pum, 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 casi uno detrás de otro, ¿no? Y claro, es claro, evidentemente con la necesidad, ese criterio minimalista que ha venido después y que tiene su lógica y su sentido normal, es así, pues ha ido, pero por otro lado
se pierde la preparación, ¿no? La formación en eso, la experiencia, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo equilibrar eso? Es complicado, ¿no? Porque indudablemente un restaurador se va a tener que enfrentar a veces con una formación, con una necesidad de formación, a veces es necesario, y también con antiguas formaciones que las tienes que eliminar, etcétera, ¿no? Todo eso lo habéis visto, vosotras habéis estado viéndolo, ¿no? También en lo que hemos hecho ahí en el museo. O sea que ese es un poco como ejemplo, ¿no? Y bueno, no sé, me he ido ahora por las ramas un poquito. No, luego mi última pregunta era ¿cómo crees que es de diferente la experiencia de un alumno que escoge hacer las prácticas en un museo / institución con otro que escoge hacer las prácticas en una empresa privada o en un taller, pues eso, privada? ¿Crees que una de las dos peca de falta de, o bien de teoría y igual buena praxis, y el otro igual peca de falta de práctica? Pues sí, un poco situaciones ideales es muy difícil encontrar, ¿no? En una empresa puedes encontrarte unas circunstancias muy interesantes de aprendizaje, indudablemente, porque pues, es el trabajo, además, si luego te vas a meter en la vida profesional, es lo que te vas a encontrar, ¿no? El mundo privado, digamos. Te vas a dedicar a eso, es lo que te vas a encontrar, vas a someterte a unos tiempos, el tiempo corre de otra manera, etcétera, ¿no? Las presiones son distintas, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de objetivos a veces a la hora de sacar adelante un proyecto, etcétera. Entonces, son circunstancias distintas. Es difícil que las vayas a encontrar las dos en una. Entonces, claro, te tendrás que decantar. Yo creo que en las empresas también es interesante. Es verdad que, claro, pues toda la parte más científica, más de documentar y más interdisciplinar, no te la vas a encontrar igual, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya lo tenéis que valorar vosotras, un poco como hacer, ¿no? ¿Qué situación es la que más te interesa? Quizá como una prolongación de la parte del mundo académico, de la escuela, ¿no? Pues lo sea una institución, porque es más prolongación que eso, ¿no? Ya meterte en una empresa es ya entrar de lleno en la realidad más pragmática, ¿no? Eso sí es verdad. Muy bien, muy bien. Gracias, Laura. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? Pues creo que no. Creo que este ya es el final. En todo caso, las preguntas de Laura han estado muy bien y veo también, bueno, creo que cada práctico en una empresa externa es una aventura distinta y en este caso, pues, estudiante que es, o alumna que es Laura y la tutora de la institución que es Rocío Broquetas han creado un vínculo, ¿no?, que se ve y que no siempre sucede y por tanto es digno de mención. Muchas gracias. Sí, mira, no, hay otra pregunta. Mira, te la va a hacer, bueno, va a venir Silvia Frank, que es la tutora de prácticas, la profesora de aquí, y así cerramos el triángulo, ¿no? Tenemos la estudiante, la tutora de la escuela y la tutora de la institución. Y ya daremos por terminada la sesión. Gracias. Buenos días, Rocío. Hola, buenos días. Yo antes de todo quería agradecerte, bueno, por la conferencia, pero por la acogida que le diste a Laura Romaní en el Museo de América y también que me hiciste a mí, o sea, el día que vine de visita. Encontré que eras una tutora muy implicada con tus alumnos y eso, que no te guardas nada para ti, lo explicas todo y tú quieres transmitir desde tu experiencia todo lo que sabes a los alumnos. Y yo, que realmente hago muchas visitas de prácticas, no siempre encuentro esta predisposición por parte de los tutores, ¿vale? Y creo que es fundamental que los tutores impliquen y que, bueno, así los alumnos quedan muy satisfechos. Sí. Cuando los tutores no se implican, falta algo.
pueden ir a buenas instituciones o lo que sea, pero falta algo. Entonces me alegro de haber conseguido establecer esta colaboración y espero que sea fructífera durante muchos años, aunque tú ya no estarás, pero el Museo de América sigue y sigue con otros restauradores, ¿vale? Sí, sí, sí. Y yo creo que la Romaní está encantada de haber venido y aunque fue un poco duro todo el tema legal, al final lo conseguimos y valió la pena. Sí, pues yo también, bueno, Laura es una chica estupenda y ha sido un placer tenerla allí. La verdad es que yo tengo que decir que para mí ha sido un enriquecimiento. Esta faceta de mi trabajo a mí me ha encantado siempre, porque cuando tú dices que no me guardo las cosas, es que cuando yo las cuento es como contármelas también a mí misma, ¿no? Es reafirmarme un poco en una serie de ideas o plantear dudas que yo las tengo. Muchas veces digo, pues esto cómo lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, eso hace que, pues lo que comentaba antes, es como que se integran, les creas un sentido de responsabilidad y de compromiso hacia lo que están haciendo, hacia el lugar donde están, ¿no? Y entonces yo creo que si desarrollas esos puntos y esos lazos, pues se crea un buen ambiente y una buena predisposición por ambas partes, y eso se nota mucho. Entonces yo de verdad creo que siempre ha habido gente maravillosa trabajando con nosotros y de eso sí creo que me siento orgullosa, porque creo que hemos creado un buen ambiente, un buen caldo para que la gente esté satisfecha y saque al máximo de lo que se pueda, sabiendo que, bueno, que todo es limitado y que la situación, bueno, tenemos lo que tenemos y ya está, ¿no? Entonces sí, yo he aprendido muchísimo yo a lo largo de mi vida de la gente, porque eso lo hice cuando estaba en el instituto desde el principio, ¿no? Con becarios de América Latina y de otros lugares y siempre, ¿no? Siempre es un enriquecimiento mutuo de aprendizaje constante, ¿no? O sea, yo soy pues como Goya en el grabado ese, ¿no? Que aún aprendo, ¿no? Ya me retiro efectivamente y el museo, yo sé que el museo va a seguir en la misma línea, ¿eh? O sea, no sé qué restaurado, a quién pondrán en mi lugar, tendrán que sacar la plaza y aún tardará, o sea que de pintura quizá habrá que esperar, pero sí está la arqueología y bueno, todos los otros materiales, ¿no? Con mi compañera Asunción Rivera, o sea que ahí estamos, encantados. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias, Rocío, lo dejamos aquí y ha sido un honor y muchas gracias por aceptar. Bueno, muchas gracias y mil disculpas nuevamente por no haber podido hacerla, no sé, poder estar ahí y bueno, ha sido todo un conjunto de inconvenientes. Bueno, gracias por la invitación. En Barcelona cuando quieras. Venga, Vale. hasta luego.